todas y a todos. Gracias por se mantener aquí hasta el final. Somos portugueses, pues voy a intentar hablar en portuñol, pienso que me entendéis. Cambiar un poco entre portugués, castellano, gallego, algo por ahí. Entonces, mi nombre es Vítor. Horácio. Tenemos aquí a Horácio. Vocês estão tão rápidos a falar que sí. Nós temos de falar um pouco mais lento para nos entender. Un poco más despacio. Porque nós ¿no? entendemos tudo o que vocês dizem, mas provavelmente não será o caso contrário, mas nós vamos a entender, ok? Sí. Ok, queríamos, claro, empezar por agradecer a DAC por nos invitarem a estar aquí con nosotros. Es para nosotros un placer volver aquí a Galicia, nos sentimos en casa, es perfecto. La lengua, la comida, todo. Estamos aquí hoy para partilhar un poco nuestra experiencia de montar una bienal sobre los carteles. Y también para vos lanzar un desafío, un reto, ¿no? Desafío, ¿me entiendes, no? Un desafío que es, no fondo, continuar esta historia de este lado de la frontera. Os lo explico mejor. Luga es una contracción de luso galaico. Luso significa portugués o de Portugal, galaico de Galicia, ¿no? Entonces, el nombre es una contracción que pretende aglutinar este espacio común transfronteirizo que nós gostamos de apelidar como um espaço uno na Península Ibérica. Muito bem, vamos avançar? Sí. Ok, então, hablando un poco de nuestra experiencia, lo que traemos aquí para hablar un poco hoy es cómo fue esta idea de montar algo sobre una bienal de carteles. Cómo, en fin, yo y Horácio somos diseñadores gráficos del inicio, después tenemos otras áreas de experiencia, pero esta idea de trabajar lo cartaz siempre estuvo en la génesis, porque el objeto es al mismo tiempo arte, comunicación y un poco de memoria colectiva. Entonces, queríamos hacer un espacio abierto a la comunicación entre diseñadores, escuelas, básicamente crear una comunidad para hablar de estas cosas. O cartel também tem uma coisa muito importante na nossa história recente, porque no 25 de abril o cartel foi posto na rua para nos fazer sentir as novas gerações como o que se passava, e como reivindicação, como protesto, como trazer novas realidades internacionais. E esteve sempre presente, sempre. Pequenos carteles fotocopiados, impressos, feitos à mano, mais pequenos, maiores, mulpis, gigantes, a cobrir fachadas completas. E por isso, a recuperação também do cartel como um elemento que faz parte de uma história importante para as novas gerações, porque nós também somos professores e sentimos que há uma espécie de um espaço, um vazio, mais recentemente por causa do digital, que é necessário repensar e voltar a olhar para o cartel impresso, para o cartel de protesto, de fotocópia, que se ponha nas portas das escolas e como tudo isso. Para nós, por isso, era importante também esta recuperação deste objeto e desta forma de comunicar. Bueno, esta expresión básicamente es para set the mood, en términos de lo que queríamos hacer con esta idea de los carteles, de su relevancia también hasta el día de hoy. Horácio ha hablado aquí un poquito sobre el pasado, lo que nos seduce, la materia impresa y tal, lo único, pero no negamos en absoluto lo digital, por el contrario, lo abarcamos también en nuestra bienal. Quería decir que Luga empezó con una idea muy simple, que básicamente es dar una nueva vida al cartel, un objeto que al mismo tiempo funde arte, comunicación, esta idea de memoria colectiva. A pasar. Entonces, este gráfico no tiene nada que ver con de Mariola, pero pienso que es muy semejante. Pues,
Este es solamente para explicar, y también no es nada contra ti, Jorge. Lo mapa está perfecto, no digas que... Pero esto es básicamente como empezó. Entonces tenemos, al principio Luga empezó con un objetivo personal de desarrollo de un gusto personal sobre el tema de los carteles y después evoluiu para un proyecto de investigación que buscó fontes de financiamiento, en fin, hasta otras áreas. Aquí es solamente para decir por dónde comenzamos este proyecto, que básicamente identificar los diversos locales donde existían bienales o exposiciones relevantes asociadas al cartel. Y vimos que aquí, en la península ibérica, grosso modo, hay, obviamente, pequeñas expresiones en exposiciones individuales sobre algunos autores, pero un evento que hablase de cartazes en un tema más largo no había. Entonces la primera parte que fizemos fue básicamente un estudio de diferentes formas de expor cartazes. En diferentes áreas también nos gustaba mucho esta idea de devolver los carteles a la calle. Entonces, algunos de estos ejemplos que os tracemos aquí tienen esta dupla idea. Cartazes expuestos en la calle y cartazes dentro de espacios, vamos por entre comillas, más museológicos. Entonces, aquí nos interesó, obviamente, pensar un poco cómo exponerlos, la dificultad que es, por ejemplo, colocarlos al tiempo, porque es difícil, hay diferentes... Teníamos una idea romántica, te voy a explicar un poco en futuro, que era de hacerlo junto a la costa marítima, pero era romántica porque se formaban velas y tal. No. Los directores de las autarquías nos dijeron, no estás a pensar bien, tem de ter 500 kilos cada uno para... Aquí na Póvoa, em Viana do Castelo, é tudo vento a 200 km a hora. Ok, entonces algunos de estos momentos nos interesaba también entender el cartel no solamente como una exposición de cartazes, como decía Miguel aquí en esta intervención anterior, pero también entender el cartel como un elemento de investigación, un elemento que existe para hablar de muchas otras cosas que no solamente diseño. Entonces, esta idea de ser una bienal que aglutina no solamente los carteles, los objetos para deleite visual, en fin, como quieras llamar. Los eventos también estaba seguido de un conjunto de otras actividades paralelas, como presentaciones, en este caso conferencias, para compartir formas de pensar críticamente sobre el diseño y el diseño de carteles hoy. Este es un ejemplo que básicamente fuimos a buscar algunos de estos certámenes internacionales, como este de Best Plakat de Alemania. Claro que para nosotros también nos interesa no solamente hacer un evento efímero, pero transformarlo al final en algo físico que capitalice también sobre el punto de vista de investigación y para el futuro, ¿no? La exposición existe un determinado tiempo y después la publicación, el libro final, que abarca toda la colección de los carteles seleccionados para esta bienal, se funde en un libro, y ese objeto para nosotros era fundamental, no solamente para mostrar los diferentes abordajes internacionales del cartel, como que una colección de cromos, okay, eso es importante, pero para nosotros era también más importante refletir un poco sobre la importancia del cartel en el día de hoy. Entonces invitamos a algunas personas también a escribir críticamente sobre los carteles. Está todo en el libro, pues si queréis follearlo, tenemos a la entrada para ver. Ok, Horacio, ¿hablas tú ahora? No. Sim, nós, como havíamos dito, aqui a ideia de iniciar como um projeto luso-galaico, para nós outros era mesmo fundamental. Para vos dizer que quase todos os anos, todos nós passamos uma semana, 2 semanas em Galícia, em férias, em vacações, a ver coisas, e desde muito pequenos. Para isso, não só ver cultura, música, mas também passar para a praia, justamente como fazemos em Portugal,
também o fazemos aqui na Galícia. Sobretudo nós que somos do Norte, para nós é um território comum. Para vos dizer uma história assim muito curta, assim um bocado mais piada de personal joke, mas que não é uma piada, quando se inaugurou a ponte de Valência com Tui, eu vim do Porto sozinho e fui passar a ponte e disse, caralho, estava a ver que isto nunca mais acontecia, porque tinha mesmo uma necessidade de passar para a Galícia como um território que me sentia meu desde muito pequeno. Por isso, eu e o Vítor, que é 20 anos um pouco mais novo do que eu, isto está efetivamente dentro de nós outros. Por isso, esta alavanca filosófica, social, genética, que efetivamente temos essa presença histórica, é como fundamental trazer para, digamos, esta proposta inicial da própria Bienal. Por isso, só tínhamos de ser assim. Por isso, o desenho inicial colocou logo isso como hipótese para vir à Galícia falar com responsáveis galegos, nomeadamente depois da ADAG, como vamos ver, perdão, mas com autarquias também, com câmaras municipais, para ver como é que se partirmos dali, como é que nós poderíamos efetivamente montar uma Bienal juntamente com a Galícia. Ok, então, lugar para estar Bienal 2024. ¿Puedes avanzar? Ok, entonces nuestra idea fue de fundir estas dos ciudades. Os explico por qué. Vila do Conde es una ciudad al norte de Porto, unos 20 kilómetros al norte de Porto, hay metro hasta lá. Es donde está nuestra escuela y nuestra idea fue, ¿por qué no pensamos en un local en España que tenía algo de correspondiente con Vila do Conde? Entonces Ferrol es la ciudad, ¿cómo se dice? Gemela, twin? Gemela de Vila do Conde. Entonces pensamos por eso. Vamos a intentar hablar con el municipio de Ferrol, ver lo que va. Y hasta unos años atrás, también por otras cosas más relacionadas con investigación, también estuvimos en Ferrol, pero en los centros tecnológicos, ¿cómo se llama? GAIN, Centro Tecnológico. Para otra charla sobre diseño y tal. Y conocemos también un conjunto de personas también ligadas a las escuelas de aquí. Y fue muy interesante para el networking. Y empezamos entonces un poco en esta idea de vamos a intentar hacer algo transfronterizo entre Vila do Conde y Ferrol, mezclando estas dos ciudades. Tal vez haya aquí, desde el punto de vista no solo de investigación, más también de financiamiento, diferentes oportunidades europeas también, quizá, que las hay, pero no las tuvimos, pero esa es otra cosa. La oportunidad existe, entonces eso es lo más importante. Pues bien, esto ya hablamos un poco. Pues esto es básicamente, tenemos aquí básicamente tres objetivos que fueron elementos que intentamos seducir todas las diputaciones con las cuales hablamos. Que básicamente es esta idea de proyecto transfronterizo que pretendíamos, era no fondo esta idea de diálogo, de colaboración. Estamos tan cercanos unos de los otros y nos conocemos muy poco en términos de estas relaciones laborales. Nos conocemos de panoramas gráficos, de lo que hacemos y tal, pero tal vez sea ese el problema. Estamos muy cerca, es como estamos muy cerca de nuestro tío que vive allí y no lo vemos a un año, ¿sabes? Es casi esa idea. Entonces, esta noción de hablar sobre las dos comunidades y crear esta idea de vínculo histórico es relevante. ¿Me entendéis? Sí. Gracias. Entonces, un poco esta idea de promover el intercambio cultural, ¿no? Porque la idea no era de montar la Bienal solamente en Portugal y esquecer la Galicia, no era esa idea. La idea inicial era precisamente de la Bienal tener una parte en Portugal, en Vila do Conde, y otra parte en Galicia, quizá en Ferrol. Y obviamente que tienen también este tipo de objetivos de ayudar también a difundir un poco el turismo cultural. Ahora, no sé si estuviste más recientemente en Porto. Porto tiene una dinámica a este nivel cultural actualmente muy desarrollada y
pensamos que esta idea, y también por causa de los vuelos que caen ahora, toda hora en Porto, esta idea de ampliar ese espíritu agregador también para otras regiones podría ser benéfico para todos. ¿Puedes pasar? Ok, entonces la perspectiva inicial de hacer la Bienal tenía varias ideas. Pienso que, yo no me acuerdo quién ha hablado sobre eso, pero la idea, ha hablado aquí, pienso que ayer, debes siempre intentar pensar lo mejor, lo que tú quieres hacer mejor para hacer una cosa, lo posible. Así es, pero te quería decir que cuando empezamos este proyecto, la idea era hacer una llamada de trabajo, ¿no? una call internacional, y eso lo hicimos. Pero nuestra idea era también, como docentes, de juntar las universidades del norte de Portugal, también las instituciones de aquí de Galicia, que tienen diseño en sus currículos, y lanzar una call específica para las escuelas. Diseñamos la call, contactamos una serie de cosas y tal, pero después dejamos caer porque no habría tiempo suficiente para desarrollar con los tiempos de las aulas. Tiempos académicos. Sí. Pero al inicio teníamos eso con una preocupación. Yo pienso que DAG tiene hecho un trabajo muy interesante. Ayer vimos un conjunto de chicos de otras escuelas de aquí a mostrar sus trabajos. Excelente, era un poco lo que queríamos hacer envolviendo las escuelas. Era traer este espíritu, ¿no? De comunidad, las personas todas juntas pensando en comunidad sobre un evento. ¿Puedes avanzar? Ok, então la estrutura do evento. Podes passar? Ok, entonces nos empezamos a organizar el evento en estas tres áreas. Teníamos obviamente que hacer una call y hacer una selección. Teníamos que montar la Bienal, el evento en sí. Y nuestro propósito también, desde el punto de vista de investigación, era mantener ese archivo. Las personas nos envían carteles y nosotros somos también responsables por archivar, por guardarlos, por cuidar de ese patrimonio. Y es un patrimonio que no es para nosotros, es para también nuestros estudiantes, investigadores juniors, que saben pegar en esos trabajos y evoluir en pensando nuevas propuestas de investigación sobre la ilustración en los carteles o la tipografía en un cartel, que sea. ¿Puedes pasar? Ok, so para dar un poco de idea, esto era lo que pensamos al inicio, era tener 4 categorías de carteles, los carteles de la categoría cultural. Yo pienso que son autoexplicativos, pero yo explico qué quiero decir con experimental. Porque cultural, político-social o animado, pienso que no causa dudas de entender lo propósito de cada uno de ellos, en términos de comunicación o de lo promotor. Pero la categoría experimental es interesante porque uno de los jurados, en unas reuniones que tuvimos previamente, digo, ¿qué es esa categoría experimental? Todos los carteles son experimentales. ¿Qué es esto de experimental? Y entonces nos balizamos, y estaba escrito, yo pienso que teníamos hecho nuestro trabajo de casa previamente, que experimental era básicamente la idea de carteles que eran autopropuestos, no tenían un promotor. Eran trabajos más experimentales en ese sentido, también experimentales desde el punto de vista conceptual o técnico. Obviamente que esto es volátil, no son gavetas estanques, ¿no? As coisas são um pouco fluidas, pero estas foram as 4 categorias que teníamos en competición. Y teníamos la última, que era asociada a las escuelas, que tenía un tema que pensamos la idea del océano, porque es algo que es cerca de nosotros, estamos bañados por el océano, pero también la temática del océano más metafóricamente pensando, ¿no? De llevar a otras áreas, otros mundos. Bueno, solo para dar una idea de lo que necesitamos de hacer cuando lanzamos un trabajo de esta naturaleza, obviamente hacer un montón de situaciones de comunicación por la prensa,
información sobre la Bienal. Tenemos que montar un panel internacional de jurados porque queríamos elevar lo tema y lo respeto por la Bienal. Era la primera, entonces tenemos que convencer a las personas que era importante colaborar con nosotras. Se nos conocerán muchas veces muy bien. Entonces tuvimos que nos dedicar a hacer la convocatoria para los carteles. Esto es simple, haces una página web y tal, formularios, es la parte más simple. Después hay que hacer la selección de los carteles. Aquí es una parte dura. Te voy a dar algún insight sobre esta parte más tarde. Y obviamente al final comunicar con todos, dar la noticia. Estos fueron nuestros jurados internacionales, aquí con 2 personas en la sala, con José y María. Y gracias por tener aceptado el objeto de estar connosco aquí. Pero tenemos en el jurado también 3 portugueses, Joana Monteiro, Rui Mendonça y Rui Abreu, perdón. Tenemos una diseñadora polaca que es Agnieszka, es investigadora también, multipremiada en carteles. Y tuvimos la suerte también de contar con la superestrella, ¿no?, de Paula Scher como miembro del jurado. Aquí podría deciros que pensáis siempre en grande porque cosas buenas van a acontecer siempre. Por ejemplo, para Paula Scher le enviamos un email. Estamos haciendo esto y tal. Me gustaba mucho de tenerte con nosotros para avaliar. Es la primera vez que estamos haciendo, es una idea internacional, mistura entre Portugal y tal. Y le hablé también de unos amigos en común, que pienso que también ayudó un poco, pero he recibido una respuesta, tipo una línea pensaba que era spam porque era de otra persona, diciendo, Paula would like to join you. ¿Será que era spam? No es spam. Exacto. No es spam. Fue así un poco extraño, pero fue increíble. Fue increíble. Fue muy buena porque también cuando tienes a alguien, bueno, todo lo jurado era relevante, obviamente, pero cuando tienes a alguien que tiene muchos seguidores o que tiene una expresión más internacional, también la atención sobre lo que estás haciendo o donde la persona está, también su nombre está implicado, entonces eso alarga bastante la difusión de la call. Entonces, esta era la perspectiva inicial, que era de hacer un evento en Vila do Conde, teniendo una primera exposición principal, que la exposición principal era básicamente la que resultaba de la call de los trabajos. Después teníamos esta idea de hacer una exposición de las escuelas al exterior de este espacio, que es un espacio museológico en Vila do Conde, que tiene un jardín enorme, y nos gustaría de montar ahí la exposición de los carteles de las escuelas. Se llama Centro de Memoria, sí, por acaso. Y también hacer una conferencia internacional, que lo hicimos con 2 convidados, un portugués y un español. Y la idea del evento tener una repercusión también en Ferrol era de hacer aquí un evento con un diseñador invitado portugués, entonces como si fuese una exposición individual, a dar a conocer en España un autor portugués. Y después también la idea era peregrina, era de hacer también la exposición de las escuelas a lo largo de la costa. Ok. Esto es, tal vez deberíamos ter colocado estos en lo inicio, estos slides, pero esta es la equipa. Para relembrar. No somos solamente nos 2, también. ¿Y 4? Somos 4. A organizar esto. Rita, que está debajo, ha hecho todo el diseño gráfico del evento. Sergio, que también no está aquí, es un diseñador gráfico de Porto, también con una longa... Es nuevo, pero con una longa carrera en términos de ligación de diseño a la cultura. ¿Puedes pasar? Ok, nuestros parceros eran estos, entonces la organización era de la escuela, del Politécnico del Porto. Como promotores, la idea de ser 2 diputaciones, entonces Vila do Conde y Ferrol, y teniendo un conjunto de parceros que eran necesarios para desenvolver el trabajo.
Fizemos um conjunto de viajes prospectivas a Ferrol e tal, conhecer locais de exposições. Hablamos com o jefe de Ferrol. Todo muito polido, sí. Quiseram visitar os espaços, sí. Muy interessados, mas afinal de contas não foi possível. Sí, Mas não estamos a falar no, isso. No es una queja, tranquilo. Porque se calhar foi muito próximo, demasiado próximo das datas do evento, mesmo que se fosse há 6 ou 7 meses, tem de ser há 2 anos ou um ano. ¿Entendéis? Portanto, no fue de todo los espacios tienen su programación, entonces no cayó. Ok, ¿puedes pasar? Ok, aquí no vamos mucho a hablar de orçamento, pero si queréis después podemos hablar más tal vez en privado, pero no os quiero aburrir con esto, solamente si pensáis en montar algo como eso, tenéis que pensar en, estos son algunas de las checklists. Algumas coisas. Não sabia Excel, teve de aprender Excel. Sim. Nós tínhamos miles de colunas de Excel. Sim. Porque é importante pensar nestas coisas todas e, simultaneamente, pensar em como vamos organizar o sistema para valorar cada cartel para o jurado. Então, este é pouco o cronograma. De março a maio, hicimos a call de trabalhos. En junio hicimos la selección de carteles y el evento decorrió en septiembre. La conferencia, las exposiciones, hicimos 2, una exposición resultante del call con 300 carteles y hicimos otra que era la que debería acontecer aquí, individual de un autor portugués, hicimos la de un autor portugués. Esta es una imagen de uno de nuestros Zoom que hicimos con el jurado. Aquí pienso que ya era el segundo round de análise dos carteles. Eu intento explicar-vos um pouco. Nós recebimos mais de 1.600 carteles. Tivemos de fazer uma pré-seleção interna, sim, porque não íamos dar 1.600 cartazes ao jurado internacional, não fazia muito sentido. Por um lado ficamos contentes porque temos um jurado internacional, pero 1.600 carteles é muito tempo mirando carteles e valorando uno a uno, sabes? Então, por um momento ficamos um pouco em pânico. Tipo, temos pessoas muito interessantes, mas não nos queremos aburrir com uma semana de trabalho mirando carteles, sabes? Então, fizemos uma primeira, nós da organização, olhamos para todo e diminuímos um pouco o espectro, eliminamos alguns que de facto não garantiam para nós uma qualidade. Enfim, teníamos de tudo, pero conseguimos colocar-los um pouquinho menos que 1.000. Pero un poquito menos que 1.000 no es mucho menos, ¿no? Solo decir que iniciamos una otra cosa que es, ¿qué software hay para hacer eso? Para que otras personas puedan valorar y tal. Nos ponemos en comunicación con otras personas que organizan bienales en Polonia, en otras áreas, para hacer cómo hacen eso, cómo unos pagaban unas plataformas. Hacían plataformas personales. Unas cosas diferentes. Entonces, como no teníamos otra manera de hacerlo, no teníamos un Jorge que nos ayudase cómo gerir esta cantidad de información para hacer mejor los datos. Básicamente, hicimos todo con una plataforma que ninguém conoce, que se llama Google. Não, mas é curioso que funciona muito bem, incluso colocar os cartazes em bases de dados, aferir qual é o tamanho, em termos de capas do cartaz, com a qualidade que era necessária para o júri também analisar ao detalhe, e todo isso foi um processo muito curioso para nós, para aprendermos, para nos ensinar como é que utilizar da melhor forma a plataforma, e foi muito curioso também por isso. Había un montón de cuestiones. Una es, la persona cuando somete lo cartel, básicamente eran forms, la persona sometía lo cartel en alta resolución y también en baja, o lo pedíamos las dos situaciones. Entonces teníamos que garantir que la infraestructura tecnológica no se quedaba con los límites de
de tamaño de ficheros, de tal. Entonces, O algoritmo de Google, ¿qué es esto? ¿Qué se pasa aquí? Sí, pero te digo, puedes hacer un formulario con más de 1500 carteles que Google está perfecto, no pasa nada, todo va bien. Entonces, solamente para decir un poco sobre la perspectiva de cómo el jurado actuó. Entonces, la primera parte valoraron cada cartel de 1 a 7, teníamos una escala de Osgood de cómo está este cartel relacionado con este tema y tenían que valorarlo. Y después de cada uno hacer eso individualmente, claro, nosotros trabajamos un poco la base de datos o miramos todo y escogemos, básicamente seleccionamos 8 en cada categoría, los 8 más votados. Y montamos otro Google Platform para hacer unos second rounds. Y ese second round fue decir a todos los elementos del jury, de estos 8 tienes que seleccionar un best of y 2 mejores, como que menciones de honor. Y todos hicieron eso y después hicimos un meeting online. Esta es una imagen de parte de un meeting online y yo explico que faltan ali algunos elementos de jurado porque esto fue al final, mesmo al final de la reunión. Yo te explico, porque es otra cosa, porque toda esta gente vive en regímenes horarios distintos, ¿no? Y hay que pensar no molestar a ninguém, es toda gente muy ocupada y cómo encontrar una janela que dé para todos no es fácil. Pero aquí lo problema es que ya habíamos debatido prácticamente todo cuando Paulo Scher liga ao Zoom. E Isidro não está aqui, se tinha já marchado, e outras pessoas, pero tivemos que falar um pouco com ela sobre o percurso outra vez, mostrar porque aqui nesta última reunião era a reunião de decisão. Então nós dissemos, estes foram os 3 mais votados aqui. Qual destes 3 agora, em reunião comum, con todos los elementos de jurado, achas que es lo mejor. Y abrimos la discusión y hablamos de varias cosas. Cosas bien interesantes. Sí. Ok, ¿puedes pasar? Ok, entonces la estructura final básicamente pasó por una plataforma web, que es esta, por una exposición colectiva que fue los outputs de lo call, con 300 carteles aquí, con una exposición individual, aquí hecha en una sala más museológica y también con dos conferencias de Pep Carrió y de João Faria, un diseñador de Porto, y terminamos también con editar la publicación. Entonces, esto solamente para mostraros un poco los ganadores de cada una. Esta es una pequeña muestra, solo tenemos aquí los mejores, pero los invito también a analizar el libro y otras áreas. Este fue el cartel que ficó en Best of de la categoría cultural. Es un cartel de un chino y que, por ejemplo, ahora si puedes volver atrás, por ejemplo, quería solamente deciros que llevó a alguna discusión, por ejemplo, dentro de del jurado, que tiene que ver básicamente con el tema del cartel, que es 150 años sobre el compositor Rachmaninoff, el compositor ruso. Y entonces hablamos aquí un poco, en fin, de las cuestiones de la guerra y de dar un best of a algo que tiene una ligación a la cultura rusa. En fin, generó en esa altura generó un debate interesante dentro del jurado también, este tipo de cuestiones. Estos fueron los 2 de los bests, menciones honrosas. Sí. Esto fue lo best of de la categoría político-social, las 2 menciones honrosas. Aquí, dentro de las temáticas políticas y social, hay de todo, como cuestiones de racismo, de derechos de las mujeres, problemas de la ecología, los más diversos. La categoría experimental, esto fue lo best of. Es un cartel que básicamente expone un módulo y ese módulo permite hacer una tipografía. Entonces, ese es como que un cartel type specimen. Y aquí más 2 menciones honrosas. Una de Malasia. Perdón. Sí.
Perdão. Era solamente para mostrar um pouco... Isto aqui é o de Motion Design, o Best of. Aqui não está em Motion porque... Não estamos a conseguir. Consegues passar? Ok, isto são as duas menções honrosas. E aqui vamos a ser uma coisa interessante, que é... alguns dos participantes não puderam ir à Vila do Conde receber os prémios, mas nos enviaram vídeos interessantíssimos e este é um dos vídeos que nos gusta muito de mostrar. Hello, Luga Poster Biennial. We are Sophie Rubin and Cedric Rossel, the co-founders of We Play Design, a Swiss-based design studio focusing on art direction that develops vibrant, emotional, and narrative-driven brand images. We are very happy to have 2 of our works awarded. Of course, we are disappointed not to be able to be with you for this first biennial. Many thanks to the entire organization of the Luga Poster Biennial, as well as to the jury for selecting and rewarding our work. We wish you a wonderful evening. Ok. Entonces, hablando un poco de impacto, esto fue el total de carteles que recibimos, 1.624 de 58 países. Y como es una bienal, la COL especificaba que el cartel tenía que ser producido dentro de 2022, 23 y hasta el final de 24, solo para tener una noción de por año cuántos carteles fueron sometidos. Fueron obviamente más de 2024, pero esta era un poco la distribución. Aquí un poco de los países. Entonces tenemos ali Portugal también, España, algunos, aquí 45. Chile, 150, por ejemplo. Es muy interesante porque, por ejemplo, Perú tiene 246 entradas de Perú. Taiwán, 146. Muy curioso isso. Ficamos, é uma leitura muito interessante disto todo. Vamos a passar agora aqui uma Pequeno reel do que foi a abertura. Ok, antes de terminar. Entonces, fue así. Ahora restan los próximos pasos. Horacio, ¿quieres ser tú o instigador? Sim. Como disséramos antes, isto é tão nosso, que o desafio é, efetivamente, em 2026, que acontece aqui. E pode ser Galícia, é óbvio, mas pode ser Santiago, Pontevedra, Ferrol, Coruña, Ourense, onde fora. E para isso contamos com a DAG, com as escolas, com as universidades e queremos mesmo montar a próxima edição e fazer jus ao verdadeiro como isto nasceu. Eso es Vamos, hicimos lo más difícil, que es dar el inicio. Ahora es solamente hacer crecer. E a ideia é que podemos compartilhar com vosotros tudo o que nós fizemos, nomeadamente as provas de Excel, os ficheiros, as estatísticas, as plataformas, tudo o que fora, justamente para, juntamente com a equipa de Galícia, em conjunto, levarmos isto a bom porto, que é o que queremos. Gracias.